Yo no sabía de religiones ni de Dios, pero en ese momento conocí por primera vez a Dios. Pero el primer Dios que yo conocí se llamaba Fernando Arau. Yo era lo máximo. Nací en una familia común y corriente, como cualquier familia. Una familia disfuncional, una familia de artistas. Mi papá es Alfonso Arau, el director de cine de Hollywood, el que hizo la película Como agua para chocolate. Mi mamá fue bailarina del Ballet Folclórico de México toda la vida, coreógrafa también. Y mi mamá, aparte, es la hermana de Sergio Corona, que es el comediante de México, así se le llama, el comediante más respetado y en este momento el más viejo de México, ya tiene 86 años. Así que yo creo que por eso soy comediante, por mi tío. Bueno, soy mexicano de México, soy maya, de Miami, ahora porque hace 16 años vivo en Miami. Así que yo creo que no nací en una familia, nací en un elenco. Y se divorciaron mis papás, yo tenía 5 años, mi familia nunca fue a la iglesia. Y no es que fueran ateos, sino que, bueno, yo creo que eran, no sé, católicos guadalupanos freelance. Creo que entré 3 veces a la iglesia en mi vida. Una vez cuando la misa de mi tía Anita, la boda de mi primo Miguel, y una vez cuando mi vecinito y yo nos colamos en una iglesia a ver un muerto. Así que yo crecí sin Dios, sin papá, sin ley. A los 13 años me enamoré, pero me enamoré profundamente de la que actualmente es mi esposa. Cuando la conocí, los dos teníamos 13 años. Yo no sé cómo pasó con el tiempo, el caso es que ahora yo soy mayor que ella 7 años. Y un día también me decidí salir de mimo en las calles y una vez en una fiesta, estaba yo de mimo, de pronto se me acercó uno de los invitados y me dijo, eres muy bueno haciendo pantomima. ¿Te gustaría salir en la televisión? Y entonces entré en un programa de televisión como mimo. Y como era yo muy creativo, yo sugería muchas cosas y siempre inventaba y a los 6 meses lo corrieron al escritor. Entonces, ahora yo era el escritor de ese programa. Yo tuve una historia muy chistosa cuando la escuela, porque como yo era hiperactivo, hipercreativo y hiperinsoportable, la secundaria, que son 3 años de secundaria, primero, segundo, tercero, la hice en 5 años. Hice primero, segundo y tercero. Entonces cuando el productor me dijo hay que hacer otro programa, le dije, ¿por qué no hacemos un programa de estudiantes en una escuela? Yo te tengo 1000 historias. Y entonces hicimos un programa que se llamó Cachún Cachún Rara. Ese programa creó una historia muy fuerte en la televisión mexicana, fue una época, inclusive la gente que lo vio todavía se le habla de una generación cachún, de Chun Cachún Rara, Cachún Cachún Rara, Goya, Universidad. Me volví como uno de los personajes importantes de mayor peso de esa serie y me volví súper famoso. Súper famoso. De un día a otro. La fama me impactó. Pensé que todo lo que brillaba era oro. No tenía ninguna dirección. No había sentido en mi vida. Y de pronto me vuelvo famoso. Y con dinero. Después de no haber tenido nada, me vuelvo famoso. Digamos que el ser famoso y con toda esa educación sin papá, sin Dios y sin ley, podríamos decir que me volví más peligroso que una balacera en un elevador. Entonces empecé a tener nuevas actividades sociales, empecé a tener nuevas amigas, sobre todo. Empecé a llegar tarde,
empecé a no llegar. Empecé a vivir literalmente la vida loca. Entonces mi esposa me dijo, mira, tienes que tomar una decisión. O la fama o tu familia. Tomé la decisión. La fama. Cuando me fui yo le dije a mi esposa, mira, no te preocupes, a mis hijos no les va a faltar nada. Obviamente estaba yo hablando de dinero, sin darme cuenta que lo que les iba a faltar era exactamente lo que me faltó a mí, mi papá. Y me fui. Ella se refugió en la iglesia y de vez en cuando iba yo a visitar, a visitar a mis hijos, obviamente con las perversas intenciones de quedarme a dormir en esa casa. Y un día llegué y me dice mi hijo mayor, papá, fuimos a la iglesia. Para mí era una novedad, ¿verdad? Dije, wow, ¿y qué tal? ¿Te gustó? Y entonces mi hijo me dice, papá, ¿te puedo decir? Y algo no me olió bien. Dije, ¿qué? Entonces se le cristalizaron los ojos y me dijo, papá, es que Dios me habló. A mí se me subió la sangre. Me enfurecí. Me fui contra mi esposa y le dije, te prohíbo terminantemente que vuelvas a llevar a mis hijos a la iglesia. ¿Cómo que Dios le habló? Eso es fanatismo y yo no quiero en esta familia fanáticos. Nosotros no somos gente de Dios. Nosotros no, a mí no me digas que ahora se va a leer la Biblia en esta casa. Así que te prohíbo terminantemente que vuelvas a llevar a mis hijos a la iglesia. Si quieres ve tú, pero no los lleves a ellos. Y me fui muy molesto. Gracias a Dios, no me hizo caso. Lo siguió llevando. Hasta que un día, reflexionando, dije, ¿qué hago yo aquí? Solo, como perro, muy famoso. Así que regresé a mi casa. Habían pasado casi 5 años de esa vida. Toqué la puerta, salió mi esposa, asombrada porque no era un fin de semana. Me dijo, ¿sí? Le dije, vengo a pedirte perdón. Le dije, allá afuera, me voy a morir. Ella explotó en llanto y de pronto me dice, mira, yo te perdono, pero con una condición, que vayas a la iglesia con nosotros el resto de tu vida. Si no, no. Yo me llegué un domingo y a las 8 de la mañana me abrió el menor y me dijo, ¿vas a ir a la iglesia con nosotros? Sí, su carita pagó la mitad de mi vida. Entré a la iglesia, pronto el pastor que estaba predicando empezó a decir, ¿por qué el varón como esposo, como padre, como hijo, como el que disciplina, como el que ama, como el que cuida a su esposa, como el que cuida la puerta de su casa, como el que cabeza de la familia? Empezó a hablar de todo esto. Y yo decía, yo no soy nada de eso. Y de pronto dijo, si tú no eres un varón que hace esto, tú eres una porquería de hombre. Casi quise levantar la mano. Yo era esa porquería de hombre. Entonces de pronto dijo, escúchame bien, si hoy Dios te habló a través de mí, yo solamente volteé a ver a mi hijo volteó a verme así, para recordarme aquel día que él me dijo que Dios le había hablado y que yo le hice tanto problema.
ahí donde estás, levanta la mano. Yo estaba llorando, yo ni lo pensé 2 veces y yo levanté la mano. Y me dice, pasa al frente. Y dije, uy, no, todo el mundo me va a reconocer. Y bueno, ni modo, cuando iba yo pasando al frente, pasé la más grande humillación que yo he sentido en mi vida. Primero, pensé, estoy reconociendo públicamente que yo soy esa porquería de hombre. Y segundo, empecé a escuchar que la gente decía, es Fernando Arau. Wow. Y de pronto me dice el pastor, invita a Dios a tu vida. Y yo no sé por qué, me volteo y veo a la iglesia completa. Y la iglesia se da cuenta que soy Fernando Arau. Y gritando y llorando, digo, Dios, yo te invito a mi vida, entra en mi corazón. Llorando, yo sentí ese como un viento frío que me daba en la cara. Y yo sentía la voz de Dios que me decía, te estoy regresando todo. Te estoy regresando a tu familia y el corazón de tu familia. ¡Wow! Y entonces la gente empezó a reconocerme y empezaron a aplaudir. Y llegó un momento en que toda la iglesia me estaba aplaudiendo. Y te puedo decir que ese ha sido el mejor aplauso de mi carrera. Ahí sí las cosas cambiaron. Empezaron a cambiar. Empezamos a restaurar nuestra familia. Pero yo te quiero decir que si no hubiera sido por la intervención sobrenatural de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, no hubiera podido pasar. Yo soy un milagro de Dios. De ahí en adelante, lo primero en mi vida, según el orden bíblico, es Jesús. Yo soy segundo.